familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y este es Estilo y Pincel. Bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí ya estoy con el cuadro ganador, el cuadro que ganó en la votación que hicimos. Es un cuadro muy bonito, mire cómo quedó de hermoso, súper lindo. Es bastante grande este que hice. Y de ñapita, como decimos acá en nuestro país, les voy a enseñar a hacer esta técnica que es con silicona caliente. La verdad es que tenía este marco por ahí, entonces quise montar el bastidor, el cuadro, y adicionarle estos dos retablitos para que quedara bien hermoso. En mis redes sociales, en mi página y en el grupo de manualidades con estilo y pincel, les voy a dejar el diseño de las flores por si quieren hacerlo, que yo me imagino que están ansiosos y ansiosas de trabajar este cuadro y es muy sencillo de hacer. Y ahora, manos a la obra. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes: un bastidor de 60 de alto por 90 de ancho. También vamos a necesitar dos retablos de 60 de alto por 15 de ancho. Dos. Necesitamos también silicona en barra, gesso, pasta para texturizar, acrílico metalizado plateado y también acrílico metalizado dorado o oro. También vamos a necesitar betún de Judea. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle gesso al bastidor. Si el bastidor no está preparado, vamos a prepararlo dándole una pasadita de gesso en forma horizontal y luego una en forma vertical. Vamos a dejar secar, luego vamos a lijar un poquito con lija 380 y vamos a dar otra pasadita con pincel de cerda suave ancho de gesso. Si el bastidor no está preparado, si ustedes mismos lo templaron. Más adelante les voy a hacer un tutorial de cómo hacer los bastidores. Pues mi esposo me va a ayudar a hacer el tutorial. También lo pueden trabajar en un retablo si no tienen el bastidor. También puede ser en un retablo de madera. Entonces le aplican también el gesso normal, lijan, otra vez otra capita de gesso y lijan. Ahora yo aquí ya lo tengo listo. Voy a pasar el diseño. El diseño se los voy a dejar también en mis redes sociales, en mi página de Estilo y Pincel y también en el grupo de manualidades con Estilo y Pincel. Les voy a dejar el diseño para que lo bajen. Ya aquí tengo el diseño pasadito, ya lo calqué. Ahora lo que voy a hacer es darle textura a los pétalos con pasta para texturizar. Entonces con un pincel voy a empezar a aplicarle a los pétalos de esta manera. Es más fácil o más rápido con el pincel y ya después con la espátula le vamos haciendo la texturita que queremos. Esta textura es muy suave, muy buena para trabajar. Y ahora con la espátula vamos a ir haciéndole una textura de esta manera, que nos quede como rayadito. Y así vamos a ir trabajando con todos los pétalos. Por ejemplo, este que viene aquí acostadito, entonces también lo trabajamos en esa forma. Aplicamos la textura y luego con la espátula vamos a hacerle la texturita. Puede ser con una espátula, puede ser con un cuchillito, así.
Ya terminé de aplicar la textura en los pétalos. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer en los tallitos. Entonces simplemente con el pincel vamos a hacerle una texturita. Vamos a aplicarle pasta de textura así que nos quede un poquito levantadito. Y ya lo vamos a dejar así. Bueno, las personas que no tengan pasta para texturizar, pueden utilizar también, les voy a dar un tipcito, pueden utilizar estuco plástico, del estuco que utilizamos para resanar las paredes de las casas. Eso se consigue en las ferreterías. Entonces cogen ese estuco plástico, le aplican colbón o cola de carpintero, bueno, como le digan en sus países, cola blanca, revuelven para que plastifique el estuco y aplican normal así como estoy aplicando esta pasta. También, si van a utilizar un retablo en vez del bastidor, pueden utilizar acrílico blanco si no tienen el gesso. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer el centro el sépalo de la flor. Entonces vamos a cargar bastante, con bastante pasta aquí, en forma circular. Mire que aplico harto. Y con aquí sí vamos a utilizar los deditos. Con los dedos vamos a hacer estas formas así. Para que me quede bien con harta textura ahí. Así me debe quedar, así mismo voy a hacer el otro. Ahora lo que vamos a hacer es bordear todas las flores. Lo vamos a echar en una bolsita gesso. Si no tienen gesso, entonces de la misma textura de ese estuco, del estuco plástico, que nos quede bien suavecito, vamos a echar en una bolsita y vamos con unas tijeras a cortarle la puntica acá. Y vamos a empezar a bordear. La idea es que nos quede gruesito, así por todo donde está marcadito con el lápiz. Vamos a ir bordeando. Estamos dando como sombrita, que me quede gruesito. Y así vamos a bordear todo. También si no tienen la textura, también pueden bordear con bordeadores, que nos quede gruesito. Aquí sigo terminando ya de bordear. Voy a dejar secar muy bien para empezar a aplicar ya el metalizado, para empezar a aplicar el plata. Los tallitos también los voy a bordear. Miren cómo queda bonito. Ahora voy a dejar secar muy bien. Ya está completamente seco todo lo que bordeamos y la textura. Ahora vamos a empezar a aplicar el plateado. Este es a base de agua. Voy a empezar a aplicarlo con un rodillito. Entonces vamos a aplicar en todo el cuadro. Vamos a aplicar de este tono. Es mejor aplicar con rodillo para que nos quede bien parejito. También vamos a aplicar en la parte de afuera, que nos quede bien extendidito. Ya terminé de aplicar toda la base con el plateado, le hice una pasadita con el rodillo y le di la otra pasada con un pincel de cerda suave grande, una brocha, y agüé
el plateado para que me quedara bien extendido. Entonces le apliqué agüita y di la última pasada así. En la parte de aquí de los centros de las flores le apliqué el dorado. Este también es a base de agua, igual que el plateado. Este es oro. Ahora también ya está sequito. Vamos a envejecer con el betún de Judea. Entonces vamos a ir aplicando acá en esta partecita del centro y vamos a limpiar con un trapito. Así que nos quede, como tiene texturita, entonces nos va a quedar las profundidades más oscuritas y encima va a quedar más claro. Va a tomar un tono como cobrizo con el betún. Ahora vamos a ir dando profundidades a los pétalos. Entonces, en esta parte de acá voy a ir aplicando por toda esta partecita que me quede más oscuro acá. Este pétalo está volteado, entonces para que me resalte esa parte tengo que dejarle buena profundidad aquí para que se me vea el pliegue. Y ya con un pincelito, esta parte voy a poner un poquito más de sombra. Y ya con un pincel chino voy a difuminar un poquito para quitar la marca. Para que no me quede marca acá, sino que me quede difuminadito. Ahora voy a seguir haciendo así con toda esta parte de los pétalos. En esta parte voy a aplicar la profundidad, voy a dar aquí y acá. Es muy fácil, únicamente pasar aquí con un pincel. Aquí estoy trabajando con un pincel angular. Aquí en la parte de abajo que me quede bien oscurito. Voy a limpiar un poquito, como dando golpecitos. Y ya luego voy a difuminar con el chino. Y así voy trabajando todos los pétalos. Tengo que trabajar rápido porque el betún se seca muy rápido, entonces hay que difuminar muy rápido. Aquí sigo difuminando, mire cómo va quedando los pétalos de bonitos, los centros, todo va en la misma forma, todo se difumina de la misma forma, con el mismo color. Aquí ya estoy terminando esta parte. Voy a hacer otra demostración aquí con este pétalo. En esta parte del centro de la flor le vamos a aplicar más betún para que nos quede como delineado esta parte, nos quede más oscurito y resalte más el centro o el sépalo. Vamos a aplicar un poquito hasta acá y ya con el chino o con el de cerdadura difuminamos un poquito. Mire que difumina muy bien sobre este metalizado. Si de pronto el betún está muy espeso, lo pueden diluir con un poquito de barsol para que quede más líquido y pueda difuminar. Si no tienen barsol, el barsol es ese que utilizamos para quitar la grasa en la cocina, se consigue en los supermercados. Si no tienen de ese barsol, también pueden conseguir para poder difuminar cera transparente. Pueden aplicar un poquito de cera transparente, entonces él va a correr. Pero por ejemplo este betún está muy bueno, está corriendo muy fácil, se deja difuminar. Ya me faltaría nomás este pétalo que llevaría la sombra acá. Siempre pues la luz debe ir en la parte de arriba, la sombra en la parte de abajo del pétalo, así lo mismo. Esta parte de acá, en esta parte iría la luz y la sombra en la parte de abajo. Aplicamos un poquito acá. Rinde mucho este betún.
y da un color muy bonito, como cobrizo. A lo que difuminamos da un tono como cobrizo. Bueno, les quiero mostrar esta partecita del tallito. Le vamos a aplicar únicamente por un ladito. Entonces vamos a aplicar en un ladito el betún y difuminamos un poquito y ya. Es muy rápido de pintar. Así ya nos quedó nuestro cuadro. Si queremos le podemos aplicar un poquito de laca en spray, ya sea brillante o mate, para sellar la pintura. En los bordecitos le vamos a aplicar un café oscuro o negro y también vamos a barnizar. Si vemos de pronto que en alguna parte queremos que nos quede un poco más oscuro, ya lo miramos de lejos y si queremos resaltar algunas partes no hay problema, simplemente volvemos a aplicar. Por ejemplo, aquí lo veo como muy clarito, entonces vuelvo a aplicar encima y ya difumino un poquito. Siempre voy a difuminar así en formita circular con el pincel de cerda dura para que me difumine mejor. Y para difuminar es mejor estos pinceles que sean redondos. Y así retocamos partecitas que queramos que nos queden más oscuritas. Pero tampoco que nos vaya a quedar pues tan oscuro. La idea es que nos vea la luz y la sombra. Ya por ejemplo así, pienso que está bien, ya me gusta así. Es muy fácil de pintar este cuadro. Para trabajar estos laterales, lo primero que vamos a hacer es aplicarle acrílico negro a todo el retablo. Vamos a dejar que seque, vamos a lijar muy bien y luego vamos a dar otra pasadita del acrílico negro. Aquí yo ya le apliqué laca o pueden utilizar cualquier barniz para darle brillo. Ahora lo que vamos a hacer es con la pistola de silicona, con silicona caliente, vamos a hacerle la textura. Entonces vamos a empezar a hacerle como círculos. Vamos haciéndole círculos, formas así, que nos quede gruesita. Así vamos a ir llevando por todo el retablo. Y lo mismo vamos a hacer con los dos. Bien, que nos quede juntica la texturita que estoy haciendo. Así vamos a trabajar por todo el retablo. Ya le puse la silicona por todo el retablo, ya está fría. Ahora vamos a aplicar metalizado o pintura acrílica plata. Esta es a base de agua. Entonces vamos a echar un poquito aquí en el periódico y con una espuma vamos a coger, a cargar, secamos un poquito y vamos a aplicar por todo lo que trabajamos. Mire que ahí nos va resaltando de una vez la textura que hicimos con la silicona y las profundidades nos van a quedar negritas. Entonces va a dar un acabado muy bonito, se ve muy elegante, como si fuera en pinceladas secas, como si fuera envejecido. Así vamos a hacer por todo el retablo. Aquí yo ya tengo el otro retablo, ya le trabajé a toda la textura, le hice con el plateado y así nos debe quedar el otro. Miren cómo queda de bonito. Y así queda nuestro cuadro totalmente terminado, ya está montado sobre el marco, ya los laterales están pegaditos también. Miren cómo queda de hermoso. En otra ocasión les voy a enseñar a pintar los marcos, pero es muy sencillo, es únicamente aplicar una base. Por ejemplo, esto es un cuengue, un acrílico cuengue, apliqué, luego lijé muy bien. Eso sí, hay que lijar muy bien, que quede lisito y sobre todo los cantos que queden lisitos. Luego apliqué otra vez el cuengue en acrílico y ya luego le apliqué la laca. Es muy fácil.
Espero que les haya gustado, que lo practiquen en la casa. La verdad es que está muy fácil de trabajar, que compartan con sus amigos, con sus familiares, con las personas que les guste el arte, que les guste pintar, y que se suscriban al canal, que activen la campanita, que me dejen un comentario y me regalen un me gusta. Y hasta la próxima. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Chao, chao.